La gigantesca sala del tribunal alienígena estaba en silencio. Miles de criaturas de distintos planetas estaban sentadas en enormes asientos flotantes, observando al humano que permanecía solo en el centro del salón. Sus ojos brillantes estaban fijos en él, pues jamás habían visto a un humano comparecer ante el Consejo Galáctico en una situación tan extraña. El humano se llamaba Daniel Carter, un simple explorador de la Tierra que había desaparecido durante una misión en el espacio profundo. Esperaba encontrar un planeta perdido, pero en cambio, despertó dentro del imperio alienígena más poderoso de la galaxia. Daniel miró a su alrededor en el enorme salón, intentando comprender lo que sucedía. Las paredes eran de un metal extraño que se movía como si tuviera vida propia, y hologramas gigantes mostraban su rostro a millones de espectadores en distintos mundos. Los alienígenas no lo miraban con respeto. Lo observaban como si fuera parte de un juego. Daniel podía sentir su curiosidad y emoción, pero también percibía algo más oscuro oculto tras sus sonrisas. Un alto comandante alienígena dio un paso al frente y miró a Daniel. Su voz resonó en toda la sala del tribunal al anunciar que el humano había sido elegido para una prueba especial. Según su antigua tradición, Daniel recibiría una valiosa recompensa del Consejo Galáctico. Se le dio la oportunidad de elegir a una de las dos chicas alienígenas que estaban detrás de él. La que escogiera se iría con él, mientras que la otra perdería su oportunidad de ser libre. La multitud se emocionó al escuchar las reglas. Muchos extraterrestres comenzaron a susurrar y reír, pues ya sabían lo que Daniel haría. Para ellos, no era una decisión difícil. Creían que toda criatura viviente siempre elegía la opción más fuerte y valiosa. Querían comprobar si los humanos eran realmente diferentes, o si simplemente eran otra especie egoísta, en busca de beneficio personal. Daniel se giró lentamente y observó a las dos chicas alienígenas. La primera se mantenía erguida con confianza. Era una poderosa guerrera de una famosa raza alienígena. Su armadura plateada estaba dañada por las batallas, pero aún así, permanecía orgullosa. Tenía una vista aguda, grandes habilidades y una reputación que inspiraba respeto entre muchos alienígenas. Todos esperaban que Daniel la eligiera, pues parecía la clara ganadora. La segunda chica alienígena permanecía en silencio a su lado. Su aspecto era completamente diferente. Era más pequeña, más débil, y carecía de armadura y armas. Su ropa era vieja y su rostro mostraba marcas de dolor, fruto de una vida difícil. Muchos alienígenas en la sala la ignoraban, pues creían que no tenía nada de especial. La consideraban un fracaso, incapaz de sobrevivir en la peligrosa galaxia. Pero Daniel notó algo que a nadie más le importaba. Vio el miedo en sus ojos. Vio que no era débil por falta de fuerza, sino porque nadie le había dado una oportunidad. Mientras toda la galaxia la juzgaba por su apariencia, Daniel veía a una persona olvidada por todos. La guerrera miró a Daniel y le advirtió que no sintiera lástima por ella. Le dijo que los humanos se caracterizaban por sus emociones y que la bondad podía convertirse en una debilidad. Daniel escuchó atentamente, pero no respondió de inmediato. Quería comprender por qué dos vidas inocentes eran tratadas como trofeos frente a miles de alienígenas que observaban. El comandante alienígena sonrió y comenzó la cuenta regresiva. La sala quedó en silencio mientras los números aparecían en el aire. Faltaban 10 minutos para que Daniel tomara su decisión final. Los alienígenas esperaban que eligiera a la guerrera, se marchara y se olvidara de la otra. Pero Daniel hizo algo inesperado. En lugar de acercarse a una sola chica, caminó lentamente hacia ambas. La multitud dejó de reír. El comandante parecía desconcertado, pues ningún humano se había negado jamás a seguir su tradición. Daniel miró fijamente a los líderes alienígenas y habló con calma. Les dijo que le pedían que eligiera entre dos vidas, pero que habían olvidado algo importante. Ninguna de las dos era un objeto, una recompensa, ni un premio que pudiera tomarse. Toda la galaxia observaba cómo Daniel se interponía entre las dos chicas alienígenas. Por primera vez, el poderoso imperio alienígena sintió incertidumbre. Habían querido descubrir la verdadera naturaleza de la humanidad,
pero estaban a punto de aprender algo que jamás habían imaginado. El ser humano no estaba allí para elegir una recompensa, estaba allí para desafiar las reglas de toda la galaxia. Tras la negativa de Daniel a elegir a una de las dos chicas alienígenas, la sala quedó en silencio. Miles de alienígenas lo miraban con confusión, pues jamás habían visto a nadie desafiar la decisión del Consejo Galáctico. El comandante alienígena esperaba que Daniel obedeciera las reglas sin cuestionarlas, pero el humano había hecho lo que nadie creía posible. Había rechazado el juego por completo. El comandante se acercó y le preguntó a Daniel por qué rechazaba una recompensa tan grande. Le dijo que muchos guerreros, reyes y seres poderosos de toda la galaxia soñarían con tener esa oportunidad. Pero Daniel no veía a dos chicas alienígenas como recompensas. Veía a dos seres vivos que habían sido obligados a vivir una situación cruel. El comandante explicó que esta prueba se creó para revelar la verdadera naturaleza de los humanos. Querían saber si los humanos eran egoístas como otras especies o si realmente se preocupaban por los demás. Los alienígenas creían que toda criatura siempre elegiría la opción más fuerte, ya que la supervivencia era la regla más importante del universo. Daniel volvió a mirar a las dos chicas y les preguntó por qué se veían obligadas a competir entre sí. La pregunta sorprendió a todos, pues a nadie le había importado eso antes. Los líderes alienígenas se mostraron incómodos, ya que no estaban preparados para un humano que buscaba respuestas en lugar de un premio. La guerrera alienígena finalmente habló. Se llamaba Lyra, y era una luchadora legendaria del planeta Beirón. Explicó que había sido capturada durante una guerra entre diferentes reinos alienígenas. Era respetada por su fuerza, pero lo había perdido todo en las batallas. Aunque parecía poderosa, estaba cansada de luchar y de vivir sin libertad. La otra chica alienígena permaneció en silencio. Se llamaba Mira, y provenía de un pequeño planeta olvidado. A diferencia de Lyra, nunca había sido entrenada como guerrera. Su propio pueblo la abandonó debido a su debilidad física y su rara condición. El imperio alienígena la compró como prisionera porque nadie quería protegerla. Daniel sentía que la ira crecía en su interior. No podía comprender cómo una galaxia tan avanzada, con una tecnología increíble, seguía tratando a personas inocentes como objetos. Comprendió que la verdadera prueba no consistía en elegir entre dos chicas, sino en ver si alguien se atrevería a enfrentarse a un sistema injusto. Los extraterrestres que observaban el evento comenzaron a murmurar entre sí. Algunos creían que Daniel era un insensato, mientras que otros sentían curiosidad por su decisión. Habían esperado que un humano eligiera el poder, pero en cambio, él estaba cuestionando toda la tradición. El comandante advirtió a Daniel que negarse a elegir podría tener consecuencias. Dijo que las reglas del Consejo Galáctico no podían ser quebrantadas por un solo humano. Pero Daniel mantuvo la calma porque sabía algo importante. El valor de una persona no se determinaba por su fuerza, belleza o utilidad. Al atenuarse las luces de la sala del tribunal, una verdad oculta sobre las dos chicas alienígenas comenzó a salir a la luz. Daniel estaba a punto de descubrir que sus historias estaban conectadas de una manera que nadie en la galaxia conocía. Daniel creía que solo estaba descubriendo la verdad sobre dos chicas alienígenas olvidadas, pero pronto se dio cuenta de que se había adentrado en algo mucho más grande. Tras interrogar al Consejo Galáctico, lo llevaron a una antigua sala de archivos oculta en lo profundo de la estación alienígena. El comandante quería demostrar que Daniel estaba equivocado, pero en cambio, el humano descubrió secretos que habían permanecido enterrados durante cientos de años. Dentro del archivo, Daniel encontró miles de registros sobre diferentes civilizaciones alienígenas. La mayor parte de la información trataba sobre guerras, batallas y victorias, pero un archivo oculto le llamó la atención. Contenía los nombres de dos planetas que supuestamente eran enemigos naturales. Esos planetas eran el hogar de Lyra y Mira. Daniel quedó conmocionado al descubrir la verdad. Lyra y Mira no eran prisioneras elegidas al azar para una prueba. Sus vidas enteras estaban conectadas por una historia secreta.
Sus pueblos habían vivido juntos pacíficamente antes de que el Consejo Galáctico lo cambiara todo. Los registros mostraban que ambas razas alienígenas habían sido aliadas. Compartían tecnología, conocimiento y recursos. Pero un día, un poderoso grupo dentro del Consejo Galáctico difundió información falsa entre ellas. Crearon miedo y odio porque querían que ambos planetas lucharan. La guerra destruyó millones de vidas. Familias enteras fueron separadas. Ciudades quedaron en ruinas y ambos bandos comenzaron a creer que la otra especie era su enemiga. Lyra fue criada para odiar al pueblo de Mira, mientras que Mira creció escuchando que guerreros como Lyra eran monstruos peligrosos. Cuando Daniel les mostró los documentos a las dos chicas, ninguna podía creer lo que veía. Lyra recordó todas las lecciones que le habían enseñado desde pequeña, pero por primera vez se preguntó si todo lo que sabía era mentira. Mira miró a Lyra con temor, pues jamás esperó que alguien de la raza guerrera comprendiera su dolor. Había pasado toda su vida creyendo que los seres fuertes siempre lastimarían a los más débiles. Pero Daniel le había demostrado algo diferente. El humano se percató de que ambas chicas eran víctimas del mismo sistema. No eran enemigas por elección propia, sino porque alguien poderoso quería separarlas. La noticia del descubrimiento de Daniel se extendió rápidamente por la estación espacial. Millones de alienígenas comenzaron a revisar los registros antiguos y a darse cuenta de que su propia historia podría haber sido alterada. El Consejo Galáctico intentó impedir que la información se propagara, pero ya era demasiado tarde. Por primera vez en muchos años, seres extraterrestres de diferentes mundos comenzaron a hacer preguntas sobre sus líderes. El comandante se enfureció porque Daniel estaba haciendo algo más que rechazar una simple opción. Estaba socavando los cimientos de su control. Pero antes de que Daniel pudiera revelarlo todo, las alarmas empezaron a sonar repentinamente en toda la estación. Una enorme flota enemiga había llegado a las afueras de la estación espacial. El comandante sonrió porque creía que esta era la oportunidad perfecta para destruir a Daniel y borrar la verdad para siempre. Pero él no sabía una cosa. El humano al que había subestimado estaba a punto de mostrarle a la galaxia por qué los humanos nunca habían sido realmente comprendidos. Las alarmas seguían resonando en la enorme estación espacial mientras la flota enemiga se acercaba. Miles de alienígenas se precipitaban hacia sus posiciones de combate, pero nadie sabía qué ocurriría después. El Consejo Galáctico creía que Daniel había llegado al final de su viaje. Pensaban que el humano entraría en pánico al ver las enormes naves de guerra alienígenas fuera de la estación. Pero Daniel no retrocedió. Permaneció impasible junto a Lyra y Mira, observando a través del enorme ventanal la flota que se aproximaba. Las naves enemigas eran mucho más grandes que cualquier nave espacial humana que hubiera visto jamás. Sus armas podían destruir ciudades enteras, y sus soldados eran conocidos como algunos de los guerreros más peligrosos de la galaxia. El comandante alienígena miró a Daniel y se rió. Le dijo que esa era la realidad del universo. Afirmó que la bondad y las emociones no podían sobrevivir ante la llegada de enemigos poderosos. Según él, solo los más fuertes merecían vivir. Daniel miró al comandante y respondió que ese era precisamente el problema de su galaxia. Todos habían creído durante tanto tiempo que la fuerza lo era todo que habían olvidado la importancia de proteger a los demás. Las fuerzas enemigas pronto entraron en la estación y comenzaron a atacar. El Consejo Galáctico esperaba que Lyra luchara sola porque era la guerrera. Esperaban que Mira se escondiera porque la consideraban inútil. Pero Daniel sorprendió a todos. Les asignó una misión diferente a cada una de las chicas. Lyra lideraría el equipo de defensa porque entendía la batalla mejor que nadie. Mira estudiaría los sistemas enemigos y encontraría la manera de detenerlos, ya que Daniel creía que la inteligencia era tan poderosa como la fuerza física. Lyra estaba confundida por la confianza que Daniel depositaba en ella. Nadie había creído jamás que Mira pudiera lograr algo importante. Incluso la propia Mira tenía miedo, pues había pasado toda su vida escuchando que era una carga. Pero Daniel le recordó que las personas ignoradas por el mundo a menudo ven cosas que otros no pueden ver.
Conforme continuaba la batalla, la situación empeoraba. Los soldados enemigos rompieron las defensas exteriores y avanzaron hacia la sala de control principal. Los líderes del Consejo Galáctico comenzaron a perder la esperanza, pues sus armas más poderosas estaban fallando. Entonces Mira descubrió algo oculto dentro de la tecnología enemiga. Ella encontró una debilidad. La flota enemiga no era tan poderosa como todos creían. Estaban utilizando las mismas viejas tácticas de intimidación que el Consejo Galáctico había empleado durante años. Querían que todos creyeran que eran invencibles. Gracias al plan de Mira y al liderazgo de Lyra, los defensores comenzaron a hacer retroceder al enemigo. Por primera vez, la galaxia presenció algo imposible. Un guerrero y una chica a la que una vez llamaron inútil, luchaban juntos, y entre ellos se encontraba el ser humano, que se negaba a elegir. La batalla ya no se trataba solo de salvar una estación espacial. Se trataba de demostrar que la galaxia había estado equivocada durante siglos. Pero mientras Daniel observaba la retirada de la flota enemiga, notó algo extraño en el campo de batalla. Un barco enemigo no había atacado. Estaba esperando. Y dentro de ese barco había alguien que conocía la verdad sobre la humanidad. La extraña nave enemiga permaneció en silencio al finalizar la batalla. Mientras las demás fuerzas enemigas escapaban al espacio profundo, esta nave se quedó atrás, flotando cerca de la estación espacial dañada. Todos esperaban otro ataque, pero Daniel notó algo diferente. La nave no mostraba armas. Estaba enviando un mensaje. El Consejo Galáctico quería destruir la señal antes de que nadie pudiera oírla, pero Daniel los detuvo. Sabía que el Consejo ocultaba algo importante. Después de todo lo que había descubierto, ya no podía creer en sus palabras sin pruebas. La nave se abrió lentamente y un anciano alienígena salió de ella. A diferencia de los demás alienígenas, no portaba armas. Parecía cansado y llevaba en las manos un antiguo dispositivo de datos. Se presentó como Sarek, uno de los últimos historiadores que conocían la verdadera historia de la humanidad. La sala entera quedó en silencio cuando Sarek mencionó la Tierra. Los alienígenas siempre habían creído que los humanos eran una especie joven y débil que desapareció tras un pequeño conflicto. Pero Sarek reveló que esa era otra mentira creada por el Consejo Galáctico. Hace cientos de años, los humanos eran una de las civilizaciones más respetadas de la galaxia. No se les temía por sus armas, sino por una extraña habilidad que otras especies no podían comprender. Los humanos podrían unir a los enemigos. Cuando dos razas alienígenas se enfrentaban, los humanos no elegían al bando más fuerte. Buscaban la manera de detener el conflicto. Ayudaban a sobrevivir a las civilizaciones más débiles y protegían a los planetas que no tenían capacidad para defenderse. Pero esto creó un problema para el Consejo Galáctico. Una galaxia donde todos trabajaran juntos era imposible de controlar. Así, el Consejo fue cambiando la historia poco a poco. Difundieron relatos de que los humanos eran peligrosos y emocionales. Convencieron a otras especies de que la bondad humana era solo una debilidad. Daniel escuchó atentamente mientras Sarek explicaba la verdad. Comprendió que la humanidad no había desaparecido por haber perdido una guerra. La humanidad se había apartado porque se negaba a convertirse en uno de los gobernantes que controlaban la galaxia. Lyra miró a Daniel con una expresión completamente diferente. Por fin comprendió por qué se había negado a elegir entre ella y Mira. No era porque estuviera confundido. Era porque los humanos veían algo que la mayoría de los extraterrestres habían olvidado. Cada vida tenía valor. Mira también comprendió por qué Daniel confiaba en ella. No vio su debilidad. Vio el potencial que se escondía en su interior. La información de Sarek se extendió por toda la galaxia. Planetas que antes se odiaban comenzaron a cuestionar a sus líderes. Las viejas historias sobre los humanos empezaron a desmoronarse. Pero el Consejo Galáctico no estaba dispuesto a perder el control. El comandante anunció que Daniel y todos los que lo apoyaban eran ahora enemigos del Imperio. Ordenó la captura inmediata de la humana y las dos chicas alienígenas. La galaxia
Finalmente había descubierto la verdad sobre la humanidad. Pero ahora la humanidad tenía que sobrevivir a las consecuencias. Mientras miles de naves enemigas rodeaban la estación, Daniel miró a Lyra y a Mira y se preparó para la batalla más importante de su vida. Esta vez, no lucharía para ganar una recompensa. Lucharía por darle la libertad a toda una galaxia. El cielo alrededor de la estación espacial se oscureció cuando miles de naves del Consejo Galáctico aparecieron desde todas direcciones. Sus enormes acorazados tapaban las estrellas, dando la impresión de que toda la galaxia se había reunido para una batalla final. Los comandantes creían que Daniel no tenía a dónde huir. Pensaban que un solo humano y dos chicas alienígenas jamás podrían hacer frente a la fuerza más poderosa del universo. Pero algo no lo entendieron. Daniel nunca luchó solo. En toda la galaxia millones de alienígenas observaban la situación. Habían visto la verdad sobre el Consejo Galáctico. Habían visto cómo Daniel se negaba a tratar dos vidas como trofeos. Habían visto cómo Lyra y Mira, dos seres que supuestamente debían odiarse, habían luchado juntas. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes de diferentes planetas. Uno a uno, los líderes alienígenas comenzaron a anunciar que ya no seguirían el antiguo sistema. Se negaban a apoyar a un gobierno que utilizaba el miedo y las mentiras para controlar a los demás. El Consejo Galáctico se puso nervioso al darse cuenta de que su mayor arma nunca había sido su ejército. Creían que nadie se opondría a ellos. Dentro de la estación, Daniel se preparaba para el ataque inminente. Lyra quería luchar en primera línea porque siempre lo había hecho. Creía que proteger a los demás significaba usar su fuerza. Pero Daniel le dijo algo que cambió la forma en que se veía a sí misma. Dijo que un verdadero guerrero no era alguien que solo sabía cómo destruir a sus enemigos. Un verdadero guerrero era alguien que sabía qué valía la pena proteger. Por primera vez en su vida, Lyra no luchó por ira ni por venganza. Ella luchó porque quería un futuro mejor. Mira también se preparó para la batalla, pero aún tenía miedo. Recordaba todas las veces que la habían llamado inútil. Recordaba haber sido abandonada y tratada como un error. Daniel le recordó que la galaxia la había ignorado porque nunca comprendieron su valía. La misma persona a la que llamaban débil era ahora la única que podía salvarlos. Cuando la flota enemiga comenzó a atacar, Mira activó su plan. Utilizó la información que había descubierto previamente y creó una señal que dejó al descubierto los sistemas de control ocultos del Consejo Galáctico. En toda la galaxia, todos los planetas recibieron las pruebas. La verdad ya no podía ocultarse. Los soldados enemigos comenzaron a perder la confianza. Muchos de ellos se dieron cuenta de que habían estado luchando por un sistema construido sobre mentiras. Entonces, sucedió algo imposible. Algunos barcos enemigos dejaron de atacar. Algunos soldados se rebelaron contra sus propios comandantes. El Consejo Galáctico había pasado siglos sembrando el miedo, pero Daniel había creado algo mucho más poderoso. Esperanza. La batalla final se desarrollaba hacia el centro de la galaxia. El líder del Consejo llegó personalmente en su nave de guerra más poderosa, pues quería destruir a Daniel antes de que la galaxia cambiara para siempre. Miró al humano y se rió. Le preguntó a Daniel por qué le importaban tanto dos chicas alienígenas que ni siquiera eran de su propio mundo. Daniel miró a Lyra y a Mira, y luego volvió a mirar al líder. Su respuesta dejó atónitos a todos los que lo veían. Dijo que el universo no mejoró cuando las personas solo protegieron a las de su propia especie. Todo mejoró cuando alguien decidió preocuparse. Comenzó la batalla final, y esta vez, toda la galaxia estaba observando al humano que lo cambió todo. Pero nadie sabía que la decisión final de Daniel se convertiría en la historia más grandiosa jamás contada entre las estrellas. La batalla final entre el Consejo Galáctico y los Mundos Unidos se convirtió en el acontecimiento más importante de la historia de la galaxia. Millones de naves rodearon el centro del espacio, pero esta vez algo era diferente. La batalla no se trataba de poder, territorio ni venganza. Se trataba de una idea simple que un humano había revelado a todos.
En todas las pantallas de la galaxia se veía a Daniel junto a Lyra y Mira, las mismas dos chicas alienígenas que antes habían sido tratadas como trofeos, ahora eran símbolos de cambio. La galaxia había presenciado su transformación de enemigas a aliadas, y todos querían saber cómo terminaría la historia. El líder del Consejo Galáctico se negaba a aceptar la derrota. Creía que el miedo era lo único que mantenía unida a la galaxia. Le dijo a Daniel que, sin gobernantes fuertes, todos los planetas caerían en el caos. Creía que la bondad era una debilidad que destruiría la civilización. Daniel escuchaba en silencio. Luego hizo una pregunta sencilla. Si tu paz requiere que personas inocentes sufran, ¿es realmente paz? La pregunta se extendió por toda la galaxia. Por primera vez, muchos extraterrestres comenzaron a reflexionar sobre lo que habían aceptado durante siglos. Se dieron cuenta de que habían seguido las reglas no porque fueran correctas, sino porque tenían miedo. En los últimos instantes de la batalla, el líder del consejo activó su arma más poderosa. Estaba diseñada para destruir toda la estación y borrar toda evidencia de la verdad. Todos creían que había terminado. Pero Mira ya había predicho este movimiento. La chica a la que una vez llamaron inútil había ideado un plan B. Usando su inteligencia y valentía, desactivó el arma antes de que pudiera disparar. Toda la galaxia presenció cómo la persona en la que nadie creía se convertía en la salvadora. Lyra miró a Mira con respeto. La guerrera que antes creía que solo la fuerza importaba, por fin comprendió algo importante. El verdadero poder no residía únicamente en las armas o las batallas. A veces, la persona más fuerte era la que seguía luchando incluso cuando el mundo entero le decía que no valía nada. El Consejo Galáctico finalmente perdió el control. Sus mentiras quedaron al descubierto, y su propio pueblo se volvió contra ellos. El imperio que gobernaba mediante el miedo comenzó a transformarse. Tras la batalla, a Daniel le ofrecieron un puesto en la nueva Alianza Galáctica. Muchos planetas querían que se convirtiera en su líder porque él fue quien los unió. Pero Daniel se negó. Les dijo que la galaxia no necesitaba otro gobernante que estuviera por encima de todos. Necesitaba gente que pudiera apoyarse mutuamente. Lyra decidió proteger la nueva alianza como una de sus mayores defensoras. Ya no era un arma en manos de otros. Se convirtió en una guerrera que luchaba por la paz. Mira se hizo famosa en toda la galaxia como la persona que demostró que nadie debería ser juzgado por su debilidad. Ayudó a crear nuevos sistemas donde todas las especies pudieran tener una oportunidad. Años más tarde, niños de planetas lejanos conocieron la historia del ser humano que participó en una prueba alienígena y se negó a elegir entre dos vidas. Recordaban cómo una simple decisión lo cambió todo. A Daniel Carter no se le recuerda por haber derrotado a un ejército. Se le recuerda porque cuando toda la galaxia le pidió que eligiera quién importaba más, él respondió que todas las vidas importan. Y ese fue el momento en que el universo finalmente comprendió el verdadero significado de la humanidad.